En el vídeo de hoy te quiero hacer una pregunta directamente y quiero que me dejes la respuesta por los comentarios de este vídeo, ya que es un vídeo bastante importante en el canal. Si yo te tuviese que preguntar, y quiero que seas totalmente sincero, ¿cuál sería para ti la métrica más importante de un ciclo de criptomonedas, de un mercado cripto, de este nicho, de este ciclo, de esta industria, de las criptomonedas en general? ¿Cuál sería para ti lo más importante? Si yo te pregunto ahora mismo, ¿para ti qué sería lo más importante de saber? Pues probablemente lo más importante no sería ni lo que va a pasar con los ETF de Bitcoin, ni lo que va a pasar con la SEC, ni lo que va a pasar con XRP, ni lo que va a pasar con Hedera, ni lo que va a pasar con la meme coin de turno, ni a qué precio va a llegar Bitcoin, que sería la segunda más importante en mi opinión. Creo que la pregunta más importante de cara a este ciclo y de cualquier ciclo de criptomonedas sería ¿cuándo va a terminar el ciclo? Porque en el momento en el que termina el ciclo, cada semana que pase, lo único que vamos a hacer es perder dinero. Por lo tanto, y en mi opinión, creo que la pregunta más importante para hacerse es ¿cuándo va a terminar este ciclo? Y precisamente eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy, teniendo en cuenta lo que ha pasado a nivel histórico, teniendo en cuenta lo que está pasando actualmente y con los principales indicadores que tenemos en el mercado cripto y a nivel macroeconómico. Así que sin más dilación, chicos y chicas, empezamos. Y te lo digo desde ya, pero no quiero que lo hagas todavía. Si te están hablando a comisiones dentro de cualquier exchange, tienes por la descripción de este vídeo un enlace referidos a Bitget, donde vas a tener un 20% de descuentos en comisiones en spot y en futuro. Y aparte también tienes un formulario donde puedes acceder a mi grupo privado de operaciones. Te espero dentro. Y es que si pasamos directamente al top 100 de las criptomonedas de CoinMarketCap, en el día de hoy tenemos a Bitcoin en $84.155, habiendo caído un poquito, prácticamente un 2%, en el día de hoy, después de haber llegado prácticamente a $87.000. Pasamos directamente a TradingView y podemos ver el gráfico de Bitcoin en semanal desde prácticamente el año 2011. Aunque parezca que la subida es exponencial, que lo ha sido, si pasamos directamente al gráfico en algorítmico, la cosa cambia bastante. ¿Por qué? Porque los mercados son cíclicos. ¿Por qué? Porque en criptomonedas tenemos ciclos. ¿Por qué? Porque en la macroeconomía tenemos ciclos. ¿Y qué es la primera cosa? ¿Qué es lo primero que afecta, entre otras tantas cosas que vamos a ver durante el vídeo, a cualquier ciclo de criptomonedas y en general a la macroeconomía? Esto lo he comentado muchísimas veces en mi canal: macroeconomía, ciclo de criptomonedas, por encima estarían los índices, y después de eso altcoins de alto market cap, altcoins de bajo market cap, meme coins y criptomonedas made in Chernobyl. Si pasamos directamente a una de las principales métricas que afectan a las criptomonedas y tienen que ver con la masa monetaria, tienen que ver con cómo el dinero se consume, con cómo el dinero fluctúa en la macroeconomía, una de ellas sería los tipos de interés en Estados Unidos. Si nos vamos directamente a qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años, podemos ver que a medida que fueron subiendo en el año 2017 y el mercado descuenta por adelantado lo que va a ocurrir de cara al futuro, podemos ver que a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2017, los tipos de interés empezaron a subir. Diciembre del año 2017, 17 de diciembre, terminó el anterior ciclo llegando Bitcoin prácticamente a $20.000. Este vídeo va a ser bastante denso, pero es súper importante que lo comprendas porque en base a esto vamos a poder sacar conclusiones que, créeme, responder a esta pregunta es lo más importante que hay en un ciclo de criptomonedas. Da exactamente igual a qué precio puede llegar XRP, Hedera, Dogecoin, da exactamente igual. Lo importante es adivinar cuándo va a terminar el ciclo para poder venderlo todo, o si eres maximalista de alguna criptomoneda, tener un pequeño porcentaje de cara a largo plazo. Pero esto es lo más importante de todo. Lo más importante de todo es comprender cuándo va a terminar el ciclo de criptomonedas. 8 de noviembre del año 2021. Los tipos de interés empezaron a subir prácticamente a finales de 2021, haciendo que durante el año 2022 tuviésemos bear market, haciendo que Bitcoin prácticamente de los $70.000 en noviembre del año 2021, 8 de noviembre, pasase prácticamente a $15.000 el 8-9 de noviembre del año 2022, un año de bear market. A partir de ahí, remontada del mercado cripto. A partir de ahí, se descuenta lo que va a ocurrir en los siguientes meses. Tenemos por una parte los tipos de interés en Estados Unidos. No podemos desligar tipos de interés con qué, con la inflación en Estados Unidos. Y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio que hemos hecho antes. Nos vamos directamente al año 2017. ¿Qué es lo que empieza a pasar? En 2017 empieza a subir la inflación. Terminando el año 2017, el mercado descuenta lo que va a pasar a futuro. Y efectivamente la inflación siguió subiendo. A partir de ahí, bear market, cae la inflación,
cae de nuevo hasta llegar a un punto en el que prácticamente teníamos una inflación negativa, nos vamos directamente al año 2020, cuando tuvimos el año de la pandemia, y a partir de ahí, por una cosa que vamos a comentar ahora mismo, empieza a subir la inflación. Empieza a subir la inflación. Llega un momento en el que el mercado de nuevo descuenta por adelantado lo que va a pasar a futuro. Octubre, noviembre del año 2021, prácticamente un 7% de inflación en Estados Unidos. Final del bull market del anterior ciclo. Y llegamos prácticamente a mitades del año 2022 cuando tocamos ese pic, ese ATH que tuvimos en cuanto a la inflación, y a partir de ahí se empezó a reducir. ¿Por qué se empieza a reducir? Pues precisamente porque los tipos de interés en Estados Unidos empezó a subir. Otra métrica que es súper importante para comprender realmente, y esta probablemente sea una de las más importantes, si no la más importante, es la masa monetaria, el M2. ¿Por qué? Básicamente la masa monetaria es el dinero que se encuentra en el mercado, el dinero que hay en el mercado para poder usarse. Si la masa monetaria es restrictiva, si va desapareciendo dinero del sistema, la gente le va a costar un poquito más llegar a fin de mes, sobre todo si los tipos de interés son altos, sobre todo si la inflación es elevada, una pérdida del poder adquisitivo, y da como resultado que la gente empieza a consumir menos y la gente se centre en sobrevivir, no se centre en invertir con un excedente en cuanto a ingresos que pueda tener esa persona en su patrimonio o simplemente en los ahorros que tenga esa persona. Y podemos ver lo siguiente: si nos vamos a los 10 últimos años, podemos ver que a partir del año 2016-2017 la masa monetaria se mantiene con un crecimiento constante. Termina el año 2017, realmente no hay muchas variaciones, simplemente vemos aquí una pequeña corrección. Y luego subida, 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 llegamos al año 2020, llega el año de la pandemia y a partir de ahí se imprime un 25% de los dólares que teníamos en ese momento en el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Automáticamente ese excedente, al mismo tiempo en el que la gente se encontraba en sus casas, ¿qué es lo que hacía? Si no tengo otra cosa que hacer, pues me voy a poner a invertir en esto del Bitcoin, para ver si puedo ganar dinero. Y las criptomonedas subieron una barbaridad. A partir de ahí, prácticamente finales de noviembre, diciembre del año 2021. Recordemos, el mercado descuenta por adelantado lo que va a ocurrir en el futuro. Llega noviembre del año 2021, la masa monetaria deja de crecer, entramos en un QT y empezamos a descender. Lo que es un QE y un QT te lo voy a explicar un poquito más adelante en el vídeo. Pero quiero que tengas esto en cuenta. En el momento en el que la masa monetaria empieza a ser restrictiva, a partir de ahí el mercado empieza a corregir. Y es precisamente porque la gente ya no está pensando tanto en invertir, está pensando en llegar a fin de mes. No es una cosa, la gente no va por la calle diciendo ¿en cuánto estará la masa monetaria ahora mismo? Pero lo sienten, notan en su bolsillo cómo les está afectando esas políticas restrictivas. Y quiero que vean lo siguiente. También te quiero recordar que por la descripción de este vídeo tienes un enlace referidos al broker de Bitpanda, uno de los brokers más importantes de toda Europa y que está regulado. Y que no solamente tenemos criptomonedas y más de 700 pares, también tenemos índices de criptomonedas, también tenemos metales, también tenemos commodities, también tenemos acciones, tenemos stocks. Al final, cuando termine el ciclo de criptomonedas, tendremos que hacer algo con ese dinero. Podemos sacarlo directamente de la plataforma, del exchange o de este caso del broker, o lo podemos reinvertir en otras cosas. En este caso, dentro de Bitpanda vamos a poder hacerlo todo en la misma plataforma. Y no solamente podemos meter euros o meter dólares, también podemos meter libra esterlina, podemos meter franco suizo, podemos meter diferentes divisas. Finalmente tenemos la parte de Bitpanda Fusion, donde vamos a poder comprar diferentes criptomonedas, como por ejemplo Bitcoin con USD o Bitcoin con USDC o XRP con USDC. Pero si ponemos, por ejemplo, el GB que es básicamente la libra esterlina, vamos a poder comprar con libra esterlina. También en otras divisas, así que recuerda, lo tienes por la descripción de este vídeo. Y es que pasamos directamente al índice del SP500, uno de los índices más importantes que tenemos. Básicamente son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Fijaos cómo afecta lo que os acabo de decir. Llegamos a prácticamente noviembre, diciembre del año 2017 y a partir de ahí, por esa política restrictiva, por esa subida de tipos de interés, por esa subida de la inflación, por cómo estaba fluctuando el M2, no tan restrictivo como sí que pasó en el año 2022, ahí tuvimos una corrección en los índices. Tenemos que comprender que el SP500 actualmente, y al menos por ahora, es mucho más importante que Bitcoin. Tenemos que ver que si aquí tenemos una corrección desde aquí, aquí, que es hasta diciembre del año 2018, año de bear market, junto con una pequeña parte de 2019, si el SP500 corrige un 18%,
¿qué creéis que le van a pasar a las criptomonedas? Si luego llegamos a febrero del año 2022 y tenemos una corrección en el SP500 de un total de un 35%, ¿qué creéis que le va a pasar al mercado cripto? Que fue justamente cuando ocurrió la pandemia. Las criptomonedas retrocedieron y a partir de ahí, QE, inyección masiva de dinero en los mercados. ¿Y qué pasa después de eso con el SP500? Te sube 2.2x. Seguimos avanzando y llegamos a finales del año 2021. ¿Qué ocurre con el SP500? Que a partir de ahí empieza a caer. Inflación del 9%. Tipos de interés que ya se preveían que van a empezar a subir bastante. Se restringe el M2. Básicamente pasamos a un QT. El SP500 corrige prácticamente otro 30%. Y ahora vamos a lo realmente importante. ¿Alguna de las cosas que he comentado no sabías y te están interesando o las estás aprendiendo? Pégale un buen like y suscríbete porque vamos a subir mucho más contenido de este tipo y en general del mercado cripto. Pues bien, los ciclos de criptomonedas funcionan básicamente igual que la economía. Es cíclico, se mueve en fractales, impulsos y retrocesos. Y ni las criptomonedas, ni el oro, ni el SP500, ni el Nasdaq, ni nada solamente sube. En algunos momentos habrá recesión, habrá crisis, habrá diferentes conflictos bélicos que van a hacer que los mercados retrocedan, como pasó en el año 2014, retroceso en Bitcoin del 87%, año 2018, como ya hemos comentado, que coincide con todo lo que hemos dicho, del 84%, y en el año 2022, ya empezando a finales del año 2021, caída en Bitcoin de prácticamente otro 80%. Pues bien, a raíz de aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para comprender qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Y tenemos que entrar directamente en el meollo del asunto, que es el QE. Tiene que ver básicamente con incentivar la economía. Ya si nos vamos directamente al año 2016, podemos ver que tuvimos en la eurozona, en Europa, un QE, básicamente una estimulación de la economía. Y coincide también con ese ciclo que tuvimos en 2016-2017 en criptomonedas, que recordemos terminó a finales del año 2017. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente sería el QT. El QT es básicamente cuando se restringe esa oferta monetaria, cuando sale dinero en circulación del sistema, haciendo que las políticas, haciendo que la economía sea más restrictiva. Eso pasó básicamente en el periodo de 2017-2019. Recordemos, finales del año 2017 empieza el bear market. 17, 18, 19, parte del 17 y hasta parte del 19. Y ahí tuvimos el bear market. El mercado descuenta por adelantado lo que va a pasar en el futuro. Y es que de nuevo nos vamos directamente al año 2020. Puede parecer una tontería esto que te estoy contando, pero va a ser súper importante para lo que te voy a decir después en el vídeo, para lo que te voy a decir respecto a este año 2025 sobre cripto y en general sobre macroeconomía. Año 2020, marzo, empieza la pandemia y a partir de ahí se inyecta muchísimo dinero en el sistema. Entramos en un QE masivo, uno de los más grandes que hemos tenido en la historia, para incentivar la economía, para hacer que la gente en sus casas pudiesen llegar a fin de mes, había un excedente de dinero, no se cayese todo y parte de ese dinero acabó en inversiones. A medida que las inversiones son más de riesgo, normalmente y probabilísticamente hablando, una persona necesita un excedente un poquito más alto para decir esta parte a SP500, esta parte a oro, esta parte a Bitcoin y ya en última instancia a esta criptomoneda chernobyliana. Pues bien, eso pasó en el año 2020. Sin embargo, si nos vamos directamente al año 2022, la Fed anuncia un QT agresivo. ¿Qué es lo que ocurrió a partir de ahí? Noviembre, diciembre del año 2021. Se da la noticia de ese QT. A partir de ahí el mercado descuenta lo que va a pasar en el futuro. Año 2022, mayo, caída de Terra Luna. Noviembre, caída de FTX. Vemos un Bitcoin que prácticamente había llegado a los $70.000 el 8 de noviembre del año 2021 y que vemos como en noviembre del año 2022 lo teníamos en $15.000 y mucha gente lo mandaba a 3.000. Bueno, no acabó ocurriendo, pero mucha gente lo decía. Pues bien, esto todavía no es oficial, pero ¿por qué para mí el ciclo no ha terminado todavía? Precisamente porque en Polymarket la gente está apostando y hay un 100% de que la Fed termine el QT en mayo de este año 2025. Lo podemos ver por esta parte de aquí. Probabilidad de que terminen un 100%. ¿Esto quiere decir que vaya a terminar? Vamos a esperar, ¿vale? Porque una cosa es que se diga y la otra es que se haga. Teóricamente debería de terminar. En caso de que termine el QT y se empiece a inyectar de nuevo dinero en la economía, ¿qué creéis que es lo que va a ocurrir? Ya lo hemos dicho, 2016, 17, 17,
19, 20, 21, 22, bear market, 24, 25. Termina el QT. Probabilísticamente es de eso de lo que estamos hablando. Entonces, si pasamos a este vídeo que subí yo en su momento, podría terminar este ciclo en el año 2027, teniendo en cuenta que ahora empezase un QE y que ese QE normalmente de media suele ser un par de años, 2, 3 años, en cómo afecta a la economía de forma positiva, o al menos en que suba la masa monetaria, que se consuma más y todo eso, realmente no sería mi escenario principal. Yo soy más de pensar que va a terminar en este año 2025 porque quiero tener los pies en la tierra. Y aunque crea que esto sería una posibilidad o que el mercado cripto, en caso de que entrase en un QE, Bitcoin y las criptomonedas podrían llegar a cotas muy altas, porque esa es la realidad. En los momentos en los que las criptomonedas más han subido, en los momentos en los que Bitcoin se ha hecho 4 o 5x, ha sido cuando hemos tenido un QE. Si en este ciclo o dentro de unos meses quitamos por lo menos el QT, dejamos un poco de vía libre para que las criptomonedas puedan subir un poquito más. Si aparte de eso se bajan los tipos de interés un poco más de la cuenta porque Trump esté pusheando, puede ser muy positivo para criptomonedas, pero tenemos que tener muy en cuenta y tener los pies en la tierra. A medida que las criptomonedas vayan subiendo, ve tomando beneficios, no pienses que te vas a jubilar en un ciclo de criptomonedas, ten mentalidad de aquí a 10 años y intenta que tu patrimonio vaya creciendo poco a poco. Dicho esto, que termine el QT en mayo de este año 2025 es muy positivo para el mercado cripto. También dicho esto, tenemos que tener en cuenta los principales catalizadores que tenemos para este año 2025. Hemos visto que desde el 7 de febrero del año 2025 no ha parado de salir dinero de los ETF de Bitcoin, saliendo prácticamente 5 billones de dólares, los cuales actualmente están entrando un poquito. Correlación positiva entre precio de Bitcoin y lo que está pasando con los ETF de Bitcoin. Prácticamente siempre ocurre igual. Sale dinero de los ETF de Bitcoin, el precio de Bitcoin cae. Entra dinero en los ETF de Bitcoin, el precio de Bitcoin sube. Si nos vamos directamente a qué es lo que está pasando con MicroStrategy, no para de comprar Bitcoin. Y hemos visto ahora lo que están intentando hacer para comprar muchísimo más Bitcoin. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, ninguno de los principales indicadores, que al final un indicador indica, valga la redundancia, pero ninguno de ellos ha hiteado el que hayamos terminado un ciclo. Ninguno de los indicadores más importantes, ni el Z-Score, ni el RSI, ni el ETF to BTC Ratio, que hay algunos de ellos que yo ni conozco, pero ninguno de ellos ha tocado la parte de vende. Ha terminado el ciclo, ninguno de ellos. Aunque yo también soy un poco partidario de, en este ciclo probablemente, como pasa en el Z-Score y en diferentes indicadores, no creo que en este ciclo toque las mismas cotas que en los anteriores. Así que a medida que vayan subiendo las métricas dentro de los indicadores, ve tomando beneficios. También tenemos la parte de XRP de Ripple con la SEC. XRP alcanzará un nuevo máximo histórico tras el fin de la demanda SEC versus Ripple. Estamos viendo avances también por ahí. Estamos viendo que en este año 2024 y 2025 hemos tenido all season momentánea en noviembre del año 2024, pero lo que es la parte de altcoin year, como sí que tuvimos en el año 2020 y en 2021, y que también tuvimos en el año 2018, en el primer trimestre, cuando ya todo estaba corrigiendo, que eso sería otro tema. Cuando termina un ciclo de criptomonedas, normalmente Bitcoin pilla el ATH y durante las siguientes semanas hay algunas criptomonedas que siguen subiendo un poquito, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Sin embargo, desde el año 2022 no hemos tenido desde finales del año 2021 realmente, no hemos tenido una all season year, que personalmente, en caso de que termine este QT y en caso de que se empiece un QE, podríamos llegar a ver una all season. Personalmente creo que sería lo que ocurriría, teniendo en cuenta que esto coincide un poco y el mercado descuenta por adelantado lo que va a ocurrir a finales del año 2020, fue cuando empezó la anterior all season. Finalmente, si tenemos en cuenta lo que está pasando en el primer trimestre del año 2025, podemos ver prácticamente un 10% de subida en Bitcoin en enero del año 2025, febrero 17% de caída, y en este marzo del año 2025 vamos prácticamente break-even con un Bitcoin en los 84.000 y pico dólares. Personalmente, y tal y como lo veo yo actualmente, podríamos ver un abril tranquilito o que las criptomonedas empezasen a remontar, un mayo bueno, un junio decente, y que luego en julio, agosto, parte de septiembre, venga algo muy negativo, una corrección muy grande en el mercado cripto, y que finalmente en el último trimestre de este año 2025 venga de nuevo un repunte para tocar más o menos las mismas cotas que hemos visto en mayo, en julio y a lo mejor
parte de julio. Yo personalmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Y te lo digo en grande. Yo lo que voy a hacer es, a partir del siguiente Q, en mayo, junio, yo ya voy a ir vendiéndolo todo. Simplemente me voy a quedar con un porcentaje de Bitcoin por si me he equivocado. El último céntimo se lo dejo a otra persona. El último centavo que se lo lleve otro. Me da exactamente igual si podría haberme rentabilizado un 15, un 20 o 25% más. Cuando caiga el mercado, teniendo en cuenta mi opinión, cuando caiga el mercado en agosto, en septiembre, si veo una oportunidad de que el mercado pueda continuar a la alza en el último trimestre del año 2025, haré una compra parcial para venderla en el último trimestre del año 2025. Que no lo veo claro, no entro. Que luego sigue subiendo el mercado. Pensamiento contrafactual. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y cuando nos vamos al futuro pensamos, si hubiese hecho esto en el pasado, ya, pero es que no sabía lo que iba a ocurrir. A todo lo pasado, todo el mundo un manolete, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es eso. A partir de mayo, junio, en caso de que remonte ahora al mercado, que yo espero que sí, yo me voy a ir saliendo de prácticamente todo. Y ya en el último trimestre del año 2025, si en agosto o septiembre veo que todavía queda ciclo por delante, compraré, no con todo, solamente con un 20-30%, y lo venderé en el último trimestre. Y si no lo veo claro, no lo haré. Dicho esto, y me estoy poniendo ahora mismo en el escenario más conservador, luego podría pasar que si se da lo del QE, el que se quede fuera sea yo, pero prefiero ser conservador en ese aspecto. Si otra persona quiere arriesgar mucho más, pues que lo haga porque está en su derecho. Y si vemos un Bitcoin finalmente en 180 o 200 mil, pues genial. Yo personalmente iré tomando beneficios mucho antes. Y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame por los comentarios qué opinas acerca de lo que te he comentado. ¿Tiene sentido? ¿Tú lo ves de otra manera? Déjamelo por los comentarios porque te voy a estar leyendo. Recuerda que tienes por la descripción de este vídeo un enlace referidos a BitGet, 20% de descuento en comisiones. Ya te digo yo que con el paso de un tiempo pagas bastante en comisiones y seguramente ni lo sabes. Chicos, muchísimas gracias por los comentarios de apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.